y el abogado le dice, mirá, escúchame, a vos te conviene un pacto abreviado, te conviene hacerte responsable, no discutirle a la fiscal, porque si no sabes lo que va a pasar, ellos te fabrican prueba y te condenan a una pena mucho mayor. Ellos te fabrican prueba. Y es así, fabrican prueba. Ahí está la estafa procesal. Es una agenda que le dice a un chiquito de 3 años, vos por tener pito no sos varón, vos podés ser lo que se te ocurra, si querés ser nena, podés ser nena a los 3 años. Y muchos amigos me dicen, ojalá no salgas presidente, que obviamente estoy muy lejos, ojalá no tengas mucho poder porque te van a limpiar. Muy buenas, volvemos con otro programa más de Vértice. Esta vez me acompaña Enzo. ¿Cómo estás, Enzo? Muy bien, Emiliano, muchísimas gracias por la invitación. Esta vez entrevistando ahora y bueno, vamos a dar la expectativa para esta nueva oportunidad con el Dr. Salle. Exactamente. El Dr. Salle nació el 19 de marzo de 1958. Es abogado del derecho penal con una trayectoria de más de 30 años. En la política comenzó en el Frente Amplio, donde militó hasta 1989, para luego fundar el Partido Verde Animalista en el 2019. Y actualmente fundó el partido Identidad Soberana. Con su particular estilo, denunció casos de corrupción en Uruguay, como el contrato Roe-UPM y la inconstitucionalidad del nuevo Código del Proceso Penal de 2017. Bienvenido, Gustavo Salle Lorier. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Y la pregunta es, ¿por qué querías tener un partido? ¿Por qué querés ser diputado? Bien. Fundamentalmente nosotros venimos llevando adelante una campaña de difusión de ideas desde 2005 aproximadamente, que estaba en Radio Centenario con Efraín Churi de Barne, periodista que acompañó a José Germán Araujo. Allí comenzamos con una alocución totalmente disruptiva que buscaba desenmascarar los poderes reales que están detrás de la política formal. Queríamos descubrir el telón, desenmascarar todo lo que tiene que ver con la teatrocracia, es decir, todo este teatro que hacen los partidos políticos en cuanto a que son diferentes, a que tienen proyectos diferentes, a que se oponen, ¿verdad?, que tienen una visión de país totalmente diferente unos a otros. Todo es falso, todo es mentira, todo es un show, un gran Truman Show, como la película de Jim Carrey, ¿no? ¿Y qué es lo que planteás? Porque yo te he escuchado en varios lugares decir lo que no querés o lo que está mal. Pero, por ejemplo... Y lo opuesto. Exacto. Bueno, y lo opuesto. Claro, pero dame algo, por ejemplo, en educación. ¿Vos cómo plantearías la educación en este país? Y esta es una idea, a ver, a grandes rasgos, ¿verdad? Porque cada tema que tú me preguntes podríamos desarrollar 7 u 8 horas. Entonces yo voy a dar simplemente un gran titular. O capaz algunas propuestas sí que tenga ahora más aceitadas y las puede largar ahora. Sí, cómo no, pero las propuestas no son propuestas muy específicas, por cuanto aquí tenemos problemas macro. Entonces, tú no podés ir a un tema puntual cuando tenés un problema macro. Nosotros el problema macro que tenemos en este momento es la viabilidad del país, que el país es inviable. ¿Por qué el país es inviable? Por el modelo que tenemos, el modelo narcoforestal, un modelo colonialista, reprimarizador, que no da trabajo, que nos tiene permanentemente en un círculo vicioso de endeudamiento, ¿verdad? Entonces, allí está el problema. Claro, con ese titular podríamos ir afinando el examen en temas concretos. Pero ese es el titular principal. En materia educativa, como tú me decís, hay una educación sistémica. Se forma al individuo, ¿verdad?, durante prácticamente 23 años para que sea instrumental al sistema, instrumental a la élite. Entonces lo que nosotros queremos es una educación para un individuo pleno, no un instrumento, no un siervo de la élite. ¿Y por qué durante 23 años? Porque está estudiado, porque vos al cabo de 23 años tenés la renovación generacional. Se va el individuo maduro, deja lugar en puntos claves, ¿verdad?, al recién matrizado por el sistema educativo. El sistema educativo es un sistema de matrización.
No es un sistema de creación de individuos libres, de individuos críticos, analíticos, y cada vez es más matrizado, porque la tecnología se está utilizando para el perfeccionamiento de la matrización, de la manipulación. ¿Qué tendría que tener el sistema educativo para que Amplitud, que forme a personas libres? amplitud totalmente holística, no estar sesgado, tener libertad de cátedra, que es falso, no tenés libertad de cátedra, donde vos estudiaste no había libertad de cátedra, donde yo estudié no había libertad de cátedra, ahora menos, porque además tenemos una diferencia generacional muy importante. Yo soy de la época del 76, estudié en plena dictadura, otra que libertad de cátedra. Donde hablara mal del sistema, ibas a la tortura. Ahora no vas a la tortura, pero hay una persecución, ¿no? ¿Y qué piensa de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la educación? Bueno, la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con la digitalización, que es previa a la inteligencia artificial. Primero arrancamos con la digitalización. La inteligencia artificial la tenemos recientemente. Sin embargo, Tabaré Vázquez, por ejemplo, obedeciendo al foro de Davos, obedeciendo a la élite oligárquica internacional, a la cual él le era terriblemente funcional, como ninguno en la historia del país, trajo el Plan Ceibal, que era un plan para trivializar, idiotizar a los niños. Y lo logró. La prueba está que los últimos test que se han hecho, los niños que están educados con el sistema digital del One Laptop per Children, que ese es el sistema, vino del Instituto Tavistock de la Corona Británica, vino del Massachusetts Instituto Tecnológico, vino de la Agencia Central de Inteligencia Americana. Para jugar, 9 de cada 10 niños para jugar no necesitan asistencia del profesor. Para jugar. Para utilizar la computadora con un sentido didáctico, de aprendizaje, de materias básicas como en la matemática, el idioma español, por ejemplo, la aritmética, 9 de cada 10 estudiantes necesitan asistencia del profesor. Es decir, queda claro que ese aparato, esa tecnología, está destinada a la trivialización del cerebro del educando. Idiotizarlo. Yendo específicamente a lo que usted dice, Sí. ¿necesitaríamos un plan único, capaz que de propuestas para incentivar a los niños a estudiar? ¿O cómo vendría a ser para poder implementar? No, lo primero es la libertad. Lo primero es la libertad ¿Del profesor o del de la profesor, de los métodos, de los planes. Y el padre, la madre tendrían, el tutor, el representante, según las circunstancias, tendría el derecho de elegir, ¿verdad? Hoy hay muy poca oferta y tampoco tiene mucha difusión. Hay algunos colegios que tienen una formación totalmente diferente a la educación prusiana, que es la educación que se da a nivel de la educación pública en el país. La educación pública en nuestro país está totalmente sesgada. La educación pública en este momento es una inmundicia. La privada no se queda atrás, pero la pública antes tenía otros parámetros. Ahora con toda esta imposición de la Agenda 2030, de la ideología de género, del cambio climático, de las pandemias, lo que hacen es, lisa y llanamente, un lavado de cerebro, matrizar. ¿Y cómo sería ese sistema más libre? Y ese sistema más libre, que vuelvo a repetir, sería un sistema amplio y cada colegio tendría sus técnicas, sus escuelas pedagógicas, didácticas, filosóficas, a seguir. No hay una única escuela que diga, el doctor Salle va a imponer esta escuela. No, libertad. ¿Pero sería una anarquía? No, sería opción, libertad. La libertad no supone anarquía. ¿Usted cree en la anarquía? No, no existe la anarquía. No, nunca va a existir la anarquía, porque siempre va a haber una tendencia a organizarse el ser humano, organizarse para dominar. Es mentira todo esto del anarcocapitalismo. Todo esto que dice Nicolás Moraz, por ejemplo, que es un buen periodista de investigación, es falso. Odia al Estado, y si no es el Estado, es una organización criminal que se hace cargo. Pero siempre va a haber una tendencia de 3 o 4 a unirse y a querer dominar. Por algo no se ha dado en toda la historia de millones de años de la humanidad, que como utopía suena muy lindo. Bueno, sí, suena muy lindo, pero lo puede decir un periodista que no asume ningún tipo de compromiso con la sociedad. No, yo soy periodista, yo no soy político. Los políticos son todos unos chorros, son todos unos malparidos. Yo soy periodista, entonces puedo decir lo que se me cante sin un compromiso real, sin un compromiso
con la práctica. Está bien, yo mirá que lo sigo las investigaciones de él, pero lo que proponen, la anarquía, es falso. No existe la anarquía, es imposible la anarquía. Entonces avala la existencia del Estado para promover, por ejemplo, políticas públicas de educación, por ejemplo. Sí, bueno, Ahora que estamos tocando el tema de educación. por supuesto que sí, avalo para que tenga una participación en cuanto a lograr una convivencia pacífica, civilizada, sin lugar a ninguna duda. El problema cuando es asaltado el Estado, que es lo que está sucediendo, y por eso el resquemor que tiene comprensible todos estos periodistas y políticos que reaccionan contra el Estado. Pero hay que decir la verdad, el Estado fue privatizado, fue asaltado por las grandes corporaciones. Ustedes saben que yo califico al sistema mundo de cleptocorporatocracia, poder de las corporaciones ladronas, en China, en Rusia, en Alemania, en Estados Unidos, en Singapur, en Haití, en Somalia, donde sea, tenés la presencia de un régimen, un sistema mundo, que es un sistema criminal, por supuesto, que es el poder de las corporaciones ladronas. Si el poder es de las corporaciones ladronas, de suyo el sistema que implementan es criminal. Está en la tapa del libro. Se camufla, ¿verdad?, de cierta legitimidad, de cierta legalidad, de cierta moralidad, que cuando tú profundizás, cosa que no hacen los grandes medios de comunicación, que son cómplices, te das cuenta de su esencia, de su ontología criminal. ¿Ah? ¿Usted está más cerca del estatismo? Es decir, del Estado como gran papá de todos nosotros, ¿o más cerca del liberalismo? No, mira, yo te voy a decir, normalmente los liberales son los más estatistas de todos. El liberal es un individuo que tiene un doble discurso. Insulta al Estado, promueve la propiedad privada, el empresariado privado, pero oculta que las grandes corporaciones se hicieron en base a los privilegios y prebendas que le otorgó el Estado a determinado particular. ¿Ah? Entonces, claro, ahí chocamos, ahí vamos mal. Adam Smith, por ejemplo, liberal, vaya si los hay, era empleado de las Indias Orientales. Las Indias Orientales hacían plata con los privilegios que le dio la corona británica para salir a explotar en las Indias Orientales. Y así, por ejemplo, BlackRock, The Vanguard, todos estos brutos fondos de inversión, son privados, con privilegios del Estado. BlackRock, por ejemplo, cuyo presidente es Larry Fink, ladrón, estuvo metido en todas las estafas de la hipoteca subprime. ¿Y qué pasó con ese privado eficiente? Quebraron las hipotecas subprime. Quebró AIG, quebró Lehman Brothers, quebraron una cantidad. ¿Y qué pasó? Papá Estado. El famoso expansión cuántica de la Reserva Federal que emitió a lo loco para darle plata al banquero que había hecho la joda, que había embromado a los que habían hipotecado las casas y se le otorgó el resarcimiento al banquero y se dejó al negro de New Jersey sin casa, se le remató. Entonces, hay que estudiar muy en profundidad. Los famosos liberales, te voy a poner el ejemplo de otro liberal, Cecil Rhodes, un criminal, masón, criminal, liberal. Usaba el ejército británico para masacrar en Rodesia, pues se llamó Rodesia, en toda África, con el proyecto británico del gran imperio británico desde el Cabo a Egipto, con el apoyo de la corona británica. Así que esa es la verdad. Los mega ricos son todos chorros, son todos criminales. No se hace fortuna trabajando. Se puede lograr un buen pasar. Se puede lograr una fortunita, como decía Damiani. Pero esas fortunas brutales, no, esas se hacen con la complicidad del Estado, de un Estado criminal. Tengo una pequeña duda porque usted hablaba hoy de un sistema mundi, la cleptocorporatocracia, como decía, que está en diversos países. Nombró, voy a hacer cita de dos países que dijo usted, Haití y Singapur. Nosotros podemos darnos cuenta de que si está la cleptocorporatocracia, se vive mejor en un país que en otro. ¿Por qué sería en ese caso? Porque elige. Muy buena la pregunta. Muy buena la pregunta. Porque tiene la capacidad de elegir y asignar roles de inserción internacional. Y a la conveniencia de la élite, por supuesto. Te voy a dar un ejemplo, el Congo belga.
es la actual República Democrática del Congo. ¿Por qué el Congo belga? Porque, bueno, el Congo estuvo colonizado por Leopoldo, otro criminal, el rey Leopoldo de Bélgica. Es el país más rico del mundo, por todos los metales raros que tiene. Es el más rico en recursos naturales, es el más pobre en cuanto a su gente. ¿Por qué? Porque a la cleptocorporatocracia, a las grandes corporaciones de la tecnología, le conviene un Congo ensangrentado. Le roban el coltán, le roban el diamante, le roban distintos metales raros, ¿verdad? Que son muchos. Tiene todo tipo de riquezas. Entonces, ¿qué hace la cleptocorporatocracia? Los enfrenta. Enfrenta tribus, enfrenta sectores de la sociedad para una permanente guerra civil. El Congo está en una permanente guerra civil. Nosotros somos cómplices de eso, ¿verdad? Mandamos a nuestros soldados a que regenten la guerra. Nunca la van a terminar. ¿Por qué no se va a terminar? Porque los metales en esas condiciones le salen un 300, un 400% más barato que si el Congo fuera una república bien organizada, su pueblo estuviera unido, su pueblo estuviera en una situación de no conflicto, de paz social. Entonces conviene. A nosotros, por ejemplo, en este momento, que se necesita mucha celulosa porque se está preparando una tercera guerra mundial y la celulosa es un elemento básico de los explosivos, nos asignaron la función de ser un gran monte. Nosotros tenemos la función de ser un gran monte, 8 millones de hectáreas, prácticamente el 47-50% del territorio va a estar asignado a la forestación. En este momento estamos en 1.300.000, 1.400.000 hectáreas, pero ya UPM es dueña de 6 millones. Ya hay otro proyecto de pastera. Entonces nosotros vamos a ser unos grandes exportadores de troncos, que quede claro. Nosotros no exportamos pasta de celulosa. La pasta de celulosa está en una zona franca. Por lo tanto, no es Uruguay fiscalmente. Aduaneramente no es Uruguay. Es una zona franca. Entonces, cuando entra el tronco, se produce la exportación en el Uruguay. Cuando se fabrica la pasta de celulosa, se fabrica fuera del territorio fiscal uruguayo y se exporta fuera del territorio fiscal uruguayo. Sí, mucha gente dice que, justamente hablando de las pasteras, que la inversión, sobre todo que hubo en este tren, se podría haber hecho muchas otras cosas en cuanto a salud, en cuanto a educación, en lugar de gastar en eso. ¿Usted qué opina en cuanto a cómo se ha manejado el dinero? Es el tema en el que yo vengo trabajando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuando el doctor Tabaré Vázquez era el jefe de la Fiscalía, después de haber implementado el golpe de Estado técnico, confiscándole al Poder Judicial la facultad de investigar, que lo establece la Constitución de la República, artículo 15 y 16 de la Constitución, y ordenó firmar este contrato con un hermano masón, el masón, y Walros, el dueño de UPM, también masón, mandó a Tomás Roballo y García a firmar este contrato. Este contrato es un contrato coimero, hubo coima, gigantesca la coima. A tal punto que el artículo 20 del contrato dice, no hubo coima, no lo dice así, lo dice que no han habido estímulos especiales. Sí. La única forma en que se pudo firmar un contrato ruinoso, lesivo, nulo, como es el contrato ROUPM, que es impresentable de todo punto de vista, es por una gigantesca coima. Pero claro, cuando yo denuncié esa actuación criminal, el jefe de la Fiscalía era el denunciado. Por lo tanto, me archivaron la denuncia. Luis Pacheco me archivó la denuncia. La traté de sacar, creo que 5 o 6 veces, la desarchivé con nuevas pruebas y por supuesto siempre iba a estar archivada. Y después vino la calle Pou y hizo lo mismo. Ratificó el contrato coimero que él lo había criticado siendo senador, y que Heber dijo contratos indecorosos, pero después cuando estuvieron en el gobierno seguramente hubo coima también y lo ratificaron. Volví a denunciar. Y por supuesto, ahora el jefe, ¿quién era? La calle Pou. ¿Y qué iba a hacer? También me archivaron la denuncia. Ahora, la pregunta es, si todos o la gran mayoría de los políticos son corruptos, ¿usted para qué quiere formar parte de la diputación? Para estar en esta entrevista y poder decir lo que digo. Porque si yo fuera un ciudadano común y no fuera candidato a la presidencia de la República, vos no me invitabas. En cambio, como soy candidato a la presidencia de la República, hoy pasé
en más de 3 radios, tuve un canal de televisión. Mañana tengo que salir con Rubén Sánchez, estoy invitado a otro programa y salgo en Chile, en México y en España. Y le hago una consulta. Mañana es electo diputado. Sí. ¿Cuáles son las primeras medidas que usted tomaría en el Parlamento, propondría o leyes que les interesaría que sacan el día de hoy? Bueno, promovería, por ejemplo, la reforma del Código del Proceso Penal, promovería el apego a la Constitución de la República, promovería leyes que prohibieran los contratos secretos, promovería la extinción de las asociaciones para delinquir, que son las AFAP, por ejemplo, promovería identidad soberana en sobra, con todas las diferencias que tenemos con el PIT-CNT, por supuesto, ¿no? Porque el PIT-CNT tuvo 3 periodos de gobierno del Frente Amplio que de las AFAP nunca habló. Abdala se acordó de las AFAP ahora, pero dejó esquilmar a los empleados y obreros durante 15 años sin decir esta boca es mía. Y era en gobierno, y tenían mayorías, podrían haber legislado. Esto es una jugada política que está haciendo el Partido Comunista desde su nicho, que es el sindicalismo. Esto es una jugada de los sindigarcas. Sí, mucha gente dice que si sale esto que promueve el PIT-CNT, dentro de muy pocos años va a haber que meter más impuestos porque no hay plata de dónde pagar tantas jubilaciones. Sí, es lo que pasó con las AFAP. Saldain nos vendió el verso de que con las AFAP no íbamos a tener más problemas. Se equivocó Saldain, que de matemáticas sabe muy poco porque es abogado, o de lo contrario nos mintió. Y a mí hay una cosa en la vida que mis padres me enseñaron, que uno de los desvalores más importantes que puede tener un ser humano es la cobardía. La cobardía es lo más feo que puede tener un ser humano. Te voy a poner una metáfora. Tenés un individuo fisicudo, tipo guardia de seguridad, con buenos músculos, y tenés un viejito. Entonces vos tenés que solucionar el problema atacando a uno de los dos. Estás sin plata, ¿viste? Necesitas plata. Si vos elegís al viejito, sos un cobarde. ¿O no? Sos un cobarde, ¿verdad? En cambio, si vos decís, el grandote te tiene más plata que el viejito, y así le atracás con el grandote y seguramente capaz que el grandote te curte a trompada. Pero tuviste una actitud valiente, decente. Atacarle al viejo es una actitud indecente. Ahora vamos a la reforma de la Constitución para eliminar las AFAP. Tenemos al doctor Rodolfo Saldain, que nos dice, el sistema por el invierno demográfico no se sostiene si no sacamos plata de algún lado. Bien, perfecto. ¿De dónde sacamos plata de Saldain? Saldain dice, bueno, vamos a sacar plata del viejito. Pero Saldain, el aporte patronal es de la mitad del aporte obrero, el 7%. Hay empresas de los agronegocios que pagan el 2%. Saldain, tú sabes que uno de los principales problemas de la seguridad social a nivel mundial es la evasión, es la defraudación y son las exenciones tributarias extorsivas, que es lo que hizo UPM. Entonces Saldain, todos los políticos lo apoyan, los que no en sobra, entre ellos Orsi, y tal vez Carolina tampoco en sobre, le pegan al viejito. Le dicen al que se está por jubilar, que ya está en una etapa de la vida en que todas sus capacidades se ven disminuidas, vos vas a seguir trabajando para mitigar el déficit fiscal. Y el déficit fiscal tiene otro componente, que los políticos son chorros y coimeros. ¿Te das cuenta? Si nosotros metemos presos a los políticos chorros y coimeros, vamos a tener un superávit de 3.000 millones de dólares anuales. ¿Te das cuenta? Y ahí le podemos pagar al viejito, le podemos pagar a la pensionista, podemos tener para la educación. Vos fíjate que nosotros, Tabaré Vázquez, Mujica, Abdala, Molina, José Lo López, El Fogata, encontraron 8.000 millones de dólares
para hacerle la obra al masón corruptor oligarca de Walrós. Carreteras, viaductos, puertos, vías. Pero había plata. No estaba sobrando la plata. ¿Saben de dónde salió esa plata? Mucha de ella de las AFAP. Para que el tren utilizara Walrós. El jubilado que viniera piñado en los ómnibus. Entonces, eso es perverso. Además nos curtió una mentira. Y después el PIT-CNT nos dice, queremos obra pública. ¿Pero qué vamos a hacer obra pública, muchachos? Si ustedes fueron a Finlandia a respaldar el contrato coimero por el cual 8.000 millones se destinaban a este mega rico. Ladrón. Bueno, haría eso en el Parlamento, ¿viste? Le diría eso, como lo dije en la expoactiva de Soriano, con todos presentes, ¿no? Porque yo pago. Yo estoy de acuerdo con que el político que roba tiene que ir preso. Ahora sabemos bien que es un proceso, eso tiene que ser judicializable. Y yo creo que hoy en día, con las estadísticas que vemos y los números que manejamos, el déficit sería más o menos de 5,5% por las AFAPs, más el 3% hoy en día sería 8,5%. ¿Cómo se mitigaría ese déficit? Para. Antes vamos de meter a preso a todos los políticos, ¿no? Vamos despacito, porque mucho número y muy rápido. Tú estás hablando del déficit fiscal. Sí, el déficit hoy en día es 3%. Correcto. Estamos hablando aproximadamente de 1.500, 2.000 millones de dólares. 3.000 millones en el mejor de los casos. Ese es el déficit que tenemos. Eso es lo que nos roban. ¿Te das cuenta? Ya te contesté. Pero además tenemos un problema, que las AFAP utilizan el dinero para actividad financiera, para comprar deuda. Me llevan el dinero de la economía real a la economía, a la financiarización, que es perversa, que es donde gana el usurero. Porque además tenemos otro déficit, que no te cuentan los políticos, es el déficit parafiscal. El parafiscal se saca de la siguiente manera. Nosotros tenemos obligatoriamente, como país colonizado, que tener reservas internacionales. Las reservas internacionales son los dólares que pedimos prestado a una tasa mayor que la tasa que nos paga el Banco Occidental, el Banco de Estados Unidos, el Banco de la City de Londres. La diferencia de tasa entre la cara que lo tengo que pagar yo y la barata, lo poco que me da la City de Londres, se llama déficit parafiscal. Es el precio del colonialismo. ¿Se dan cuenta? Porque ni siquiera son reservas, es mentira cuando dicen que son reservas. Es como que vos me digas, vayas ahora al Banco República y saques un préstamo de $70.000 y le digas a tu señora, vieja, tenemos $70.000 de reserva. Y ella te va a decir, lo ganaste en la lotería, laburaste, saliste de caño, ¿qué hiciste? No, lo pedí prestado. No, entonces no es reserva. Y para peor, el banco te cobraría, por ejemplo, el 10% y vos lo pondrías en Estados Unidos al 2%. Perderías un 8% mensual. Ese es el déficit parafiscal. Esta perversidad no se habla mucho. Vayamos al tema del momento. El tema, bueno, que se está hablando, todos están hablando del tema Orsi, están hablando de Paula, que también ahora también dio la cara en un programa, y por supuesto Romina Celeste. También la Asociación de Abogados Penalistas pidió cambios en la ley 19.580 por inconstitucionalidad. ¿Qué opinás? Bien, la Asociación de Abogados Penalistas desde el 2017, en el 2017 mejor dicho, nos dejó solos. No existía, va a empezar por ahí, pero los abogados que forman parte sí existían. La mayoría frente amplistas. Cuando el doctor Enrique Viana Ferreira, uno de los más enjundiosos juristas que tuvo el Uruguay, avisaba en los despachos del Palacio Legislativo a los legisladores, en el gremio de los fiscales, en el gremio de los jueces, que se venía una debacle, nadie nos dio corte. Cuando incoamos la acción de inconstitucionalidad contra toda esta salvajada que había traído el Frente Amplio, teniendo como operador de campo al ex fiscal general comunista Jorge Díaz, el inepto de Jorge Díaz Almeida, que ahora reconoce que todo lo que hizo está mal, avisábamos e incoamos la acción de inconstitucionalidad. Nos dejaron absolutamente solos.
Nadie se plegó a la lucha. Claro, es difícil tirarse contra el poder, y sobre todo contra el poder de los Estados Unidos. Esto viene de Estados Unidos. Es un código anglosajón, no tiene nada que ver con nuestra Constitución. Los pelucones catedráticos, todos estuvieron a favor, unos burros. Todos estuvieron a favor, unos burros. Los agarraba Enrique Viana y no debatían con Enrique, no los envolvían, no debaten tampoco conmigo. Entonces se puso en vigencia. Y las advertencias de Viana y mías, de a poco, empezaron a calar hondo. Hasta que el servicio demostró que era un servicio criminal, delincuencial. Ningún abogado se anima a decir esto, ¿eh? Ningún político se anima a decir esto. Normalmente la Fiscalía comete 4 delitos en el funcionamiento cotidiano. A vos en la universidad esto no te lo enseñaron, ¿no? Extorsión, estafa procesal, abuso de funciones y lavado de activos. Les voy a poner el pacto abreviado. El pacto abreviado es un individuo que está detenido y un individuo asistido por un defensor de oficio o asistido por un abogado privado, según el caso. Entonces el fiscal le hace el siguiente planteamiento. Yo no quiero ir a juicio oral. No tenemos tiempo, no podemos ir a juicio oral. Si vos te haces culpable y confesás, te pedimos 1/3 de lo que te vamos a pedir si te haces el loco y no aceptás este pacto. En estos términos, ¿eh? Algunos jueces inclusive dicen, y te meto a la cárcel en el CONCAR, donde vas a pasar mal. Jueces no, perdón, rectifico. Fiscales, rectifico. Fiscales. ¿Cuál es la diferencia entre fiscal y juez? Porque creo que mucha gente no lo sabe. El juez tiene la función de dictaminar, decir el derecho aplicable al caso concreto. El fiscal tiene la función en materia penal de buscar la prueba de cargo para condenar al imputado, al indagado. ¿Ah? Es decir, son roles diametralmente diferentes. Así que el fiscal es el que busca las pruebas, en definitiva. Busca la prueba para condenar. Y acusa, ¿no? Luego de tener la prueba, acusa. Pero todo esto está totalmente desvirtuado por la inmundicia que trajeron de los Estados Unidos, ¿eh? Entre ellos, hoy se queja Jorge Díaz Almeida, pero fue el que operó en favor de eso. Pero estábamos hablando del caso de Romina Celeste y de la ley 19.580. Estábamos hablando también de los abogados. Estos abogados comenzaron a sufrir todos estos delitos. Por ejemplo, el defensor de oficio de Río Branco tuvo un caso en que un muchacho llevaba determinada cantidad de droga en el auto y lo aprende la policía. Y él sostiene que era para consumo. Entonces habla con el abogado de oficio, el que tiene que defenderlo. Y la mamá lo graba al abogado. Y el abogado le dice, mirá, escúchame, a vos te conviene un pacto abreviado, te conviene hacerte responsable, no discutirle a la fiscal, porque si no sabes lo que va a pasar, ellos te fabrican prueba y te condenan a una pena mucho mayor. Ellos te fabrican prueba. Y es así, fabrican prueba. Ahí está la estafa procesal. Y no hay nadie que vea esta estafa y vaya contra esos fiscales. Sí, claro. Estos 2 ojos. Sí, claro. Ay, no te lo estoy diciendo. Pero ¿quién puede juzgar, por ejemplo, a un fiscal y decir, estos fiscales están haciendo mal su trabajo o están más que mal su trabajo? En este momento, ¿no? en el país, si tú haces una denuncia contra un fiscal, ¿quién la atiende de acuerdo al código? Y vos decís que todos los fiscales se cubren las espaldas. Viana denunció esto, porque Viana sufrió una estafa procesal. Pero no hay forma de cómo salir de esa manera. No hay forma de ir por algo. Estamos en lo que estamos. Aunque a vos no te guste, pero estamos en lo que estamos. ¿Y cómo cambiaría esto? Porque usted dijo que hay una reforma, el código, claro. Por eso, hay una reforma integral. Claro. ¿Y cómo se soluciona? Primero volviendo a la Constitución de la República. Investiga el juez. Y vos me podés decir, pero doctor, a mí no me gusta que investigue el juez. Correcto, Enson, estoy de acuerdo. Pero tenemos que hacer una reforma constitucional. Porque que investigue el juez no lo dice un código, lo dice la Constitución. ¿Te das cuenta? Y vos sabés bien que para modificar la Constitución, ¿qué hay que hacer? Los procedimientos previstos en el artículo 331.
No podés decir, bueno, yo voy a hacer una ley que le cambie el ADN, como hizo la casta política, que se pasa la Constitución por el recto, ¿verdad? Vamos a hacer una ley. Y llamaron a un constitucionalicida. Bueno, no son constitucionalistas del momento que reforman la Constitución o desacatan la Constitución por una ley, que fue Rizzo Ferrán. Yo tengo el acta, donde dice, no, bueno, en realidad esto es inconstitucional, pero no sabemos si la van a atacar de inconstitucionalidad, esto además se va consolidando. Claro, ella creo que sabría que la Suprema Corte de Justicia era cómplice de este golpe de Estado. Suprema Corte de Justicia cómplice, golpista, los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Golpistas. No defendieron la Constitución, no defendieron los derechos constitucionales de los uruguayos. Mucho más son. Y ese es un problema. Ese es el gran problema. Usted habla mucho de los masones. Sí. ¿Qué hace mal la masonería? ¿O por qué usted Y dice... es como que me pregunte, ¿qué hizo de mal Al Capone? A ver, ¿por qué tanta inquina contra Al Capone? Bueno, de Al Capone sabemos que hizo mal. Y de la masonería también sabemos. El contrato ROU-UPM. ¿Vos decís que eso salió de la masonería? Pero confeso, ¿qué era Tabaré Vázquez? Bueno, pero hay muchos, claro, hay muchos masones. Está bien, bueno, pero también debía haber otros que no eran masones dentro de Pero los que hicieron ese también era contrato. masón. Yo estoy hablando de este caso concreto. Vamos a preguntarte caso concreto. Este caso, el contrato ROU-UPM es un contrato masónico. La masonería está en la Suprema Corte de Justicia y admitió el golpe de Estado técnico, diciendo que, bueno, sí, un poco se viola, pero es constitucional. No, mirá, en esto es como el embarazo. ¿Estás embarazado o no estás embarazada? Y para estos casos de incondicionalidad que acá en Uruguay rige para el Caso concreto, que exactamente, ¿usted cree que sería mejor una modalidad que sea para todos los casos? Pero es lo más lógico. Lo del Sí. caso concreto es un disparate de la Constitución. Resulta que para vos puede ser constitucional y para mí no, de acuerdo a la integración de la Corte. Si es incondicional para todos, Claro. tenemos que tener O como yo no actúo, como yo no acciono y vos sí, Claro. y yo me quedo con una ley inconstitucional y vos, como fuiste más diligente, lográs la inconstitucionalidad. A ver, si es inconstitucional para vos, es inconstitucional para todo. Este sistema hay que modificarlo. La Constitución hay que modificarla. Claro que hay que reformar la Constitución. Y capaz que tiene que investigar a alguien distinto al juez. Pero toda la organización constitucional está previsto con un juez investigador. Entonces vos no podés venir y decir, como dijo Díaz, atrevidamente, porque es un atrevido, un irrespetuoso más que atrevido, porque atrevido es otra cosa. Irrespetuoso. Vamos a modificar el ADN de la justicia. Pero pará, que el ADN está en la Constitución. No la podés modificar vos. ¿La modifica quién? La nación. Porque el artículo 4 de la Constitución establece que la soberanía radica en la nación. Entonces, el que modifica la Constitución por una ley es un reo de lesa nación. Reo de lesa nación. Artículo 330 de la Constitución de la República. Que complementado con un artículo del Código que en este momento no lo tengo claro, porque son muchos artículos que tenés que tener, creo que es el 134, si no me equivoco, es un delito muy grave. Es un atentado a la Constitución. ¿Usted de qué se siente más cerca? ¿Del Partido Nacional, del Partido Colorado o del Frente Amplio? Es decir, si lo hicieran elegir, dice, bueno, usted tiene que elegir un bando porque usted no puede ser la tercera vía. ¿De quién se siente que lo representa más de acuerdo a las cosas que ha hecho? Bien, yo te voy a responder también esa pregunta, que está muy linda la pregunta, pero te voy a responder con una pregunta. A vos te dicen, usted tiene que elegir a Enzo que tiene una 9 milímetros o a Gustavo que tiene un 38 para pegarle el tino en la cabeza. Y yo elijo el de 8 milímetros o el de 9 milímetros, que es más chiquita la vara. No sé, bueno, tú elegiste la de 9 milímetros, pero elegiste que te matara. ¿Y cuál sería la de 9 milímetros en este caso? No, es indiferente, porque para mí estas dos coaliciones son un queso partido a la mitad, son exactamente lo mismo. Y son sicarios. Entonces porque la pregunta tuya en realidad debería ser la siguiente, y perdóname, pero yo sé que vos venís por ahí. ¿Qué vas a hacer en el balotaje? ¿Verdad? Vos venías por el balotaje. Y yo ya tomé postura, pero aprovecho para reafirmarlo. Yo no voto sicarios. Y partido, coalición Frente Amplio y coalición multicolor, son sicarios. Pero no míos, son sicarios del pueblo uruguayo. Matan al pueblo uruguayo. Entonces yo no voy a elegir sicario. Lo que voy a decir, y conste,
que probablemente tenga la capacidad en cuanto al electorado, que creo que vamos a votar muy bien, que creo que voy a llegar al Senado, hecho histórico en el Uruguay, que un partido recién formado con un referente llegue al Senado, hecho histórico. ¿Podría estar decidiendo esta elección por el doble de los votos requeridos para inclinar el balotaje para un lado y para el otro? Eso significaría, ¿sabes qué? Que, supongamos, Orsi y Delgado, o Laura Raffo y Cose, estuvieran golpeando la puerta de mi casa a ofrecerme. No, para nada. No para nada, porque primero no van a hacer ellos eso porque ellos saben cuál es mi posición. No van a ir a rebotar. Es como cuando vos empezás a bichunguear a una muchacha y la muchacha no te da, no responde, no hay química, sos un kamikaze. Si vas, la sacás a bailar y te va a decir, no bailo. Y vos quedas ahí medio desacomodado. Entonces no lo van a hacer, porque saben que yo no elijo sicario, porque lo he repetido hasta el cansancio. Otro, por supuesto, lo recibe y dice, bueno, exijo tanto. Ministerio, dirección, servicio descentralizado. Ahora, si usted tuviera eso, ¿no podría hacer más de lo que haría sentado en una banca? Pero por sería ejemplo? un cómplice, ¿no? Sería un cómplice. Pero además no podría hacer nada podría hacer, porque claro, ahí perdería total legitimidad. Vos me podrás decir, bueno, pero en la Cámara usted tal vez vote leyes. Y sí, si son leyes positivas para el país, sí. Capaz que no votó ninguna. Y de ese joven Gustavo Salle, con 13 años, que militaba en el Frente Amplio por unos valores, unos ideales, ¿tomó algunos para hoy en día estar en identidad soberana? No, muchos. ¿Cuáles serían? Bueno, a ver, la lucha por una equidad social. Y cuando hablo de equidad social me refiero a algo muy particular. Igualdad de oportunidades. Salimos todos de la misma línea. Yo creo que sí. Yo creo que para eso el Estado puede arbitrar las soluciones para que la gente tenga posibilidad de salir de la misma línea de salida. Después la llegada es cosa diferente, porque en la llegada están las libertades individuales. ¿Ah? Yo experimento en mi familia. Yo tengo una hija que no tiene como prioridad lo económico. Tiene otro tipo de valores. Ella prefiere trabajar 2 veces por semana nada más y estar mucho más con su hijo, lo que se llama educación con apego. Y participar con su hijo en todo lo que implica la vida en el hogar, más allá de que está institucionalizado 4 horas. Mi otro hijo tiene institucionalizado a mis nietos en 8 horas. ¿Por qué? Bueno, porque entiende que tiene que trabajar, la esposa, él, tienen aspiraciones económicas, ¿no? Y eso puede pasar, puede ser un individuo bohemio que diga, no, a mí la plata no me interesa. Y ya condiciona después el futuro de la demás Bueno, por generación. supuesto, si no te interesa la plata, está bárbaro, puede agarrar el violín, se pone ahí en la Rambla, toca, mira la caída del sol tocando el violín o la guitarra, se toma unos mates, después se toma una checha. Bárbaro. Pero después no me puede decir, che, no me da la guita. Porque el que pasa y está trabajando, supongamos un tachero que está 14 horas arriba del taxi y lo ve y dice, y tomando el mate y yo aquí hace 12 horas no he podido bajar ni para orinar, que a veces les pasa. Claro, van a llegar a fin de mes con ecuaciones económicas diferentes. Atenete a las consecuencias. Bueno, me voy preocupado porque obviamente el presidente no va a ser usted, eso lo tenemos todos claro. Todo claro, sí. O será del Partido Nacional o será del Frente Amplio. Sí. Por tanto, la perspectiva que usted me da es bastante negra porque si son lo mismo, Y es como tu remera, sí. Van a ser exactamente lo mismo. Sí, exactamente lo mismo. Entonces, Ya lo demostraron. Bueno, entonces, ¿usted qué va a hacer cuando sea senador? Por ejemplo, para empezar a cambiar. Eso es lo Primero que voy a hacer un gran buchón. Sí. Un gran buchón. Un espía. Tipo que trate de sacar, como lo he hecho, desde el 2005 a la fecha, toda el push que hay en el Palacio Legislativo. Para mí va a ser una situación existencial muy incómoda, ¿no? ¿Los sueldos? ¿Qué opinan de los sueldos de los políticos? ¿Están acorde? Los sueldos de los políticos tienen que ser... El político no gana un sueldo tan exorbitante. Tiene una serie de privilegios. Ahí está el tema.
El sueldo del político anda en el orden de los 200 y pico de mil pesos. Lo que pasa después con las Diputados. Diputados, sí. Lo que pasa es que después con las partidas trepa como a 400, 430.000. Pero bueno, hay que rever todo el sistema de partida, el celular, los diarios. Bueno, cuando vos empezás, los secretarios, cuando empezás a sacar todo eso, decís, bueno, un tipo que se... Asesores. Además con la responsabilidad que tiene, ¿no? Ahora, ¿la calle Pou no dijo que iba a bajar todo ese tipo de gastos? Bueno, pero lo que diga en la calle Pou, él dijo que iba a ser el más transparente de todos. Vendió el puerto encerrado entre cuatro paredes. No porque los otros hayan sido transparentes. Vendió el puerto, nos vendió con esto a Pfizer, vendió el hidrógeno verde. Cada vez que le pedís información no te la da por H. Pero nos lleva a la Organización Mundial de la Salud para entregarnos de pie y mano la soberanía nacional. Es un mentiroso. Está claro que usted no va a votar a ninguno de los candidatos que pueden ser presidentes. Pero ¿puede decirme, a su entender, quién le parece que va a ser presidente? Sí, no tengo ningún problema. Para mí va a ser Orsi. Sí, para mí va a ser Orsi. Va a ganar, ¿Por qué motivo? Porque va a ganar la interna del Frente Amplio, porque es un hombre que sobre todo, y en este sentido Terminator tuvo razón, es más querido en el interior. ¿Quién es Terminator? Mujica. Sí, Terminator, por supuesto. Un hombre hizo un daño terrible al Uruguay. Sobre todo el daño último que hizo fue el tema de las inoculaciones, ¿no? Que nos llamó espoletas a los que luchamos. Ahora tiene que reconocer que teníamos razón, porque lo dice Pfizer, porque lo dice AstraZeneca, se equivocó, como siempre se equivocó en la vida. Fue un profundo equivocado. Lástima que las equivocaciones las pagamos todo el pueblo uruguayo. Pero en esto de Orsi, para mí no se equivoca en cuanto a que Orsi creo que impostando además, ¿no? Un personaje, tratando de parecerse a Mujica, tiene más llegada en el interior. Y el otro problema que tiene Carolina Cose, que es un problema de piel, es una mujer antipática y autoritaria. Ya uno lo puede modificar. ¿Cuál es el número de la lista? ¿La mía? Sí. 180-10. 2 minutos a la cámara para que convenza a los que lo están mirando que lo voten. La putrefacta y narcomantenida casta política ha llevado adelante un modelo de país que es el modelo narcoforestal, que torna al país totalmente inviable y la vida de ustedes, de la gran mayoría de los uruguayos, terriblemente aflictiva, mortificante. Vuestros hijos están en un grave peligro porque tanto los multicolores como los frenteamplistas acatan a pie juntillas las ideas foráneas que provienen del Foro de Davos, que se llama Agenda 2030. Es una agenda que fue preparada por los especialistas en propaganda, tratando de dar 17 objetivos que ustedes cuando lo leen no tienen más remedio que estar de acuerdo, pero cuando profundizan en esos objetivos se dan cuenta que son objetivos perversos. Les voy a poner un ejemplo. Luchar contra la pobreza. La Agenda 2030 lucha contra la pobreza, ¿sabe cómo? Matando pobres. Luchar contra el cambio climático. ¿Sabe lo que dice la Agenda 2030 contra el cambio climático? Los gases de las vacas, el erupto de las vacas genera el cambio climático. Por lo tanto, tenemos que sustituir la carne de vaca natural por la carne de Bill Gates, la carne biológica, y tenemos que sustituir la leche de la vaca por la leche de cucaracha, que en realidad la leche de cucaracha no es que se ordeñe en cucaracha, es una sustancia parecida a la sustancia de cucaracha para alimentar a sus crías. Es una agenda que le dice a un chiquito de 3 años, vos por tener pito no sos varón, vos podés ser lo que se te ocurra, si querés ser nena, podés ser nena a los 3 años. Esa misma agenda es la que le dice a ese chiquito que puede tener relaciones sexuales con un individuo mayor de edad, en tanto y en cuanto otorgue el consentimiento. Todo eso es la agenda y mucho más, ¿verdad? Lo que pasa es que tengo nada más que 2 minutos. Señores, si ustedes votan multicolor o votan Frente Amplio, están votando la condena de este país a los peores males que ustedes puedan imaginar. Ya los tenemos, ya hay 4 muertos por día, ya el narcotráfico tomó el gobierno, recuerden en la entrega del pasaporte ilegal a Marcet, recuerden la asociación para delinquir en la torre ejecutiva, que a mi juicio estaba dirigida por el propio presidente de la República, a la prueba está que la fiscal que investigó termina de diputada en el Partido Nacional o candidata a diputada en el Partido Nacional. ¿Por qué? Porque no hizo una investigación profunda. Si siguen votando delincuentes, el país
va muy mal. 2 respuestas rápidas. ¿Usted se siente afín a algún gobierno, algún régimen que hay actualmente en el mundo? No. ¿Y usted qué piensa de la educación que se pueda hacer en la casa? Es decir, que sea a través de computadoras y no a través de docentes. Estoy de acuerdo con la educación en la casa, pero no necesariamente digitalizada. La computadora es una herramienta, el celular es una herramienta, Internet es una herramienta, bien usada como toda herramienta. Pero estoy de acuerdo, sí, permitiría la educación en casa. Te haré una tercera, Emiliano. Dale. Personajes públicos del mundo de la política que usted respete o le tenga quizás admiración, que dudo, pero bueno. ¿De nuestro país? De nuestro país. No, ninguno. ¿Ninguno? ¿Y del ¿Dos mundo? países, sí, vecinos? Y que tengan en este momento poder, ninguno, porque si yo defino el sistema mundo como un sistema cleptocorporatocrático, si te dijera alguno de ellos, estoy eligiendo un individuo cómplice, porque ¿Algún idealista entonces? Pero ¿eso qué quiere decir? Que cuando alguien llega al poder, que llega al gobierno... porque llegó al poder. Exactamente, no es que llega como una casualidad. Llega porque la cleptocorporatocracia dice, este es el elegido. Ejemplo más claro lo tenés en Milei, en el degenerado, loco mental, criminal, espía del Mossad, que quiere hacer de Argentina una segunda Palestina, la entrega del plan Andiña. Loco miserable, que tienen que ir a la casa de gobierno y sacarlo a patada y juzgarlo. Lo crearon, fue una creación. Lo apoyó Massa, lo apoyó Macri, lo apoyó el kirchnerismo. Así que nadie bueno puede llegar a ser presidente, entonces. Nadie bueno puede llegar a ser. Muy buena conclusión. Nadie bueno puede llegar a ser presidente. Y si llega un bueno por esos abortos de la naturaleza que no se dan, en el camino lo limpian, lo matan. Lo matan. Si yo mañana crezco mucho, me limpian. Con este discurso me limpian. Y no vas a saber si fueron los masones, los judeosionistas, los narcotraficantes, los jesuitas. Pero además no me va a matar. Hay para elegir. Hay para elegir, como Kennedy. Igual hace rato que está en la política y por ahora... Pero yo no muevo la aguja por el momento. Por el momento. Me están mirando. Están un poquito nerviosos. Por algo los canales abiertos ninguno me da posibilidad de hablar. Porque le llegaría a un público mucho más amplio. Así que mejor no te voten porque si no terminas en una zanja. Bueno, eso es lo que quiere mi familia. No que termine una zanja, sino que yo no tenga voto. Y muchos amigos me dicen, ojalá no salgas presidente, que obviamente estoy muy lejos, ojalá no tengas mucho poder porque te van a limpiar. Porque el sistema ya limpia gente. Por ver, estamos hablando nada más y nada menos que de los magnicidios en Estados Unidos, ¿verdad? Estamos hablando de los magnicidios en Estados Unidos. Estamos hablando de John Fitzgerald Kennedy, de Robert Kennedy, por ejemplo, de Isaac Rabin. Más acá, Villavicencio, el fiscal Peche de Paraguay. Te metés con el narcotráfico. Miren, señor, el principal problema que tiene un presidente de la República, ¿saben cuál es? El narcotráfico. ¿Y saben cuál es? ¿Qué hace con su familia? ¿Qué hace con su familia? Si vos atajás al narcotráfico, con todo el poder que tiene, ¿dónde tiene que vivir tu familia? ¿Y cómo tiene que vivir tu familia? ¿Nunca se lo han planteado? ¿Nunca se han planteado eso? ¿Nunca te has planteado eso? Si yo soy presidente de la República y ataco verdaderamente al narcotráfico, que es atacar a los banqueros, es atacar a los empresarios, no es ir a los barrios periféricos a buscar las boquitas, es ir bien arriba. Yo creo que igual la lucha al narcotráfico ha fracasado en el mundo, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, por ejemplo, Bukele dice que venció al narcotráfico. Entonces, ¿usted está afín a Bukele? Yo no conozco en profundidad la experiencia de Bukele, no he ido a El Salvador, tengo distintas versiones, tengo versiones de que hay pactos con los más encumbrados líderes de la mafia, de la Santa Trucha, de las maras. Tengo entendido que hay un poco también de teatro. Tengo entendido que la historia de la familia Bukele es una historia muy complicada, ¿verdad? De acercamiento oportunista al poder. Tengo muchas interrogantes. Estoy lejos de El Salvador. Yo te diría que aquí tenemos que cambiar totalmente el sistema de seguridad, pero empezando por arriba. Nunca pegarle al débil. Que te legitime primero pegarle al de arriba. Porque si vos le pegás al de arriba, estás legitimado para pegarle al de abajo. Si le pegás al de abajo y no le pegás al de arriba, sos un miserable cobarde. Y la casta política uruguaya es miserable cobarde. Gracias, Gustavo, por venir. Sobre todo que te hayas venido desde Carrasco hasta acá cuando ya te habías vuelto a ir. No pasa nada, fue un gusto, valió la pena. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vemos en la próxima. Por acá siempre sonando la música de Vértice. Nos vemos en la próxima. Gracias. Buscando lo real, pausas en el camino,
marcan el compás. En el silencio que retumba, nuestra esencia sonará, resonando la ciudad.